Hermanos, vamos a abrir allí en Hechos capítulo 20 y vamos a leer el verso 3. Hechos capítulo 20, verso 3. Ahí sentaditos, solamente vamos a leer un verso nomás. Ahí sentados. Dice la palabra: después de haber estado allí 3 días y 3 meses, siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcaran para Siria, tomó la decisión de volverse para Macedonia. Quiero resaltar acá varias palabras de este verso como introducción. Pablo estaba en Éfeso con otros apóstoles predicando el evangelio, pero un hombre llamado Demetrio, platero, que tenía un negocio de imágenes de la diosa Diana, al ver que el apóstol Pablo predicaba en contra de la idolatría, su negocio se fue a piques. Entonces él alborotó la ciudad para que se levantaran en contra de los apóstoles. Y dice acá la palabra en el verso 20 que Pablo, pese a ese alboroto, él se quedó 3 meses en Éfeso, pero escondido. También dice que él sabía de las acechanzas de los judíos. Cuando Pablo saliera para Siria, ellos como que se dieron cuenta de todo, de que Pablo iba para Siria. Pero mira la sabiduría de Pablo. Pablo, en vez de irse para Siria, tomó la decisión de volver ¿para dónde? Para Macedonia. Aquí vemos que el apóstol Pablo tomó una decisión después de haberlo pensado mucho, 3 meses. Debido al peligro que había para ir a Siria. Entonces él tomó la decisión, ahí está la palabra, tomó la decisión mejor de devolverse para Macedonia. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Vamos para Siria en el nombre de Jesús, ¿cierto que sí? Para muchos el nombre de Jesús es como echarse la bendición para los católicos. Pero aquí sí vemos la sabiduría de Pablo, ¿no? Sí. A veces nosotros tentamos a Dios, o ponemos a prueba a Dios. Hoy vamos a hablar sobre las decisiones. He titulado el sermón ¿Cómo tomar mejores decisiones para la vida? Cuando somos adultos, llega la etapa de tomar decisiones. Yo he hablado con algunas jovencitas y me dicen: pastor, ya tengo que pagar deudas. Ya tengo compromisos financieros, responsabilidades en la casa. Ya debo de comprar la ropa, ya debo de comprar los zapatos. Cosas que los padres hacíamos por ellos. Pero eso es normal y eso es bueno. Pero ya toda persona cuando llega a cierta edad, ya los papás no tienen que tomar decisiones por ellos. Por ejemplo, ¿qué vas a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué voy a trabajar? ¿Me endeudo o no me endeudo? Ya los papás ya no tienen que pagar las deudas que ustedes como hijos adquieren. Y hasta muchos jóvenes, aunque vivan con papá y mamá, pero ya tienen la obligación de mercar o de pagar el arriendo, etcétera. Cosas que no hacían cuando eran pequeños. Los niños no tienen que preocuparse por trabajar
No tienen que preocuparse por mercar, no tienen que preocuparse por pagar deudas, ¿no? ¿Cómo será un niño preocupado porque no tiene plata para mercar? Y Jesús lo sabía. Lucas 11, vamos a leer el verso 11 al 13. Qué pasaje tan lindo. Jesús dijo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, o le pide un pescado, o le pide un huevo? Verso 12. Jesús sabía eso, que los padres de hace 2000 años, tal vez hoy en día a algunos padres se les ha olvidado esa responsabilidad, pero los padres de hace 2000 años le daban a los hijos eso: pescado, huevo y pan. Y en el verso 13, pues, lo vuelve y lo dice nuestro Señor Jesucristo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Nosotros los padres estamos es para eso, para dar dádivas a nuestros hijos. ¿Qué son dádivas? La provisión necesaria que ellos tienen. Pero cuando ellos ya son grandes, cuando ya tienen cierta edad, ya ellos adquieren responsabilidades por sí solos. Las decisiones son muy importantes, porque ahorita vamos a mirar algunas frases en cuanto a las decisiones, porque la decisión que usted y yo tomemos puede traer cosas positivas, como también puede traer ¿qué? Cosas negativas. Las decisiones que usted y yo tomemos pueden hasta estar en peligro la vida. Ayer en las noticias escuché que una joven de 29 años fue arrojada por allá en una zona en Bello. La mataron su propio marido. Y yo hablando ahí, yo decía, pero esta joven no se dio cuenta la clase de persona con la que se metió, que hasta fue capaz de matar a su propia mujer. Son decisiones que tomamos, y esas decisiones hasta son de vida o de muerte. Eso sí, no todas las decisiones son de vida o muerte, porque hay decisiones muy sencillas: ¿me cepillo los dientes o no? ¿Cierto? Algo así va. Quiero que analicemos estas frases. ¿Qué tal si Dubán me coloca la primera frase? No soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. ¿Eso es verdad o no? Otra frase: eres libre de tomar tus decisiones, pero también eres prisionero de sus consecuencias. Otra frase: tu vida es el resultado de las decisiones que has tomado. Si no te gusta tu vida en el momento, pues entonces es el momento de comenzar, de tomar, mejores decisiones. Somos muy buenos para echarle la culpa a los demás y hasta echarle la culpa a Dios de las decisiones que tomamos. Las buenas decisiones, otra frase, vienen de la experiencia. La experiencia viene de las malas decisiones. Y la última frase: no hagas nada y nada pasará. Pero recuerde esto: la vida se trata de decisiones. Por eso es importante el estudio de esta mañana, ¿sí? Porque usted y yo no podemos dejar las decisiones así a la suerte o al azar, como muchas personas lo hacen. Proverbios 16:33. Mira lo que dice esa frase: la suerte se echa en el regazo. En pocas palabras, otra versión dice: muchos tiran los dados para tomar decisiones. Otra versión dice: la gente mete fichas en un bolso y la agita y saca. Y la que saque, esa es la decisión que voy a tomar. ¿Es verdad eso o no?
Los que juegan con el arma, ¿no? Con un arma y dejan una sola bala en el arma. A la suerte. Me caso o no me case con esta. Y no falta el que tire caricellos, ¿cierto? Caras me caso, sellos no me caso. Pero le cuento que así hay personas. Vámonos al primer texto que nos va a enseñar cómo tomar de ahora en adelante decisiones sabias. Salmos 25, versículo 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Algo clave ahí de esa primera frase es el temor a Dios. Si usted es un hombre, una mujer temerosa de Dios, mire lo que sigue. Dios te enseñará el camino que has de escoger. Me gusta el texto porque el Señor no hace todo por nosotros. Él simplemente dice que nos va a enseñar, pero el que toma la decisión en últimas, ¿quién es? Es usted. Dios solo te enseña, te dice de pronto por acá, pero usted es el que al final es el que toma la decisión. ¿No le parece lindo ese texto? Que Dios nos enseñe el camino que debemos de escoger. ¿Cuántas veces nos hemos visto así? ¿Qué camino? ¿Por qué camino? ¿Qué decisión tomo? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Me salgo del trabajo o no me salgo del trabajo? Pero qué lindo saber de que si tenemos a Dios, si somos hombres temerosos de Dios, Dios nos invita acá a que lo tengamos en cuenta cuando tomemos decisiones. Y si tenemos a Dios en cuenta, entonces Dios nos va a ayudar a tomar la decisión más correcta para nuestra vida. Me hice una pregunta, ¿qué es tener en cuenta a Dios cuando vamos a tomar una decisión? Yo creo que lo primero, tener en cuenta a Dios, y tal si Duval me coloca esa frase, es cuando usted y yo, ¿qué? Oramos. Antes de tomar una decisión en la vida, ore. Pues el texto del Salmo dice que Él nos enseñará el camino que debemos de escoger. Entonces tenemos que orar. Santiago 1, 5 al 6 dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Cómo se la pide? Por medio de la oración, el cual le da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No tiene sabiduría para tomar una decisión? Pídasela a Dios. Y Dios dice acá que Él es amplio, ¿qué? Para dar sabiduría. Tener en cuenta a Dios fuera de la oración es cuando usted y yo buscamos el consejo de la palabra de Dios. Salmos 19, versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Y los mandamientos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. Otra versión dice que la Biblia muestra el camino correcto a seguir. En vez de decir alumbran los ojos, dice la Biblia nos muestra el camino correcto a seguir. Dirá usted, pastor, sí. Hasta con nombre y apellido. Sí, le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted tenga 2 novios, cosa que no debe tener. Uno es cristiano y uno es inconverso. Y usted le dice a Dios: Dios, muéstrame cuál es el camino. Ahí mismo Dios lo lleva para 1 Corintios 6. No os unáis, ¿qué? En yugo. Ahí te lo está diciendo con nombre y apellido cuál es la voluntad de Dios. Así de fácil.
Tener en cuenta a Dios fuera de es orando, leyendo la Biblia, es buscando el consejo sabio de hermanos espirituales. Pilas con esa palabra espiritual, porque a no todo hermano hay que pedirle un consejo, porque también como en la iglesia hay hermanos espirituales, también en la iglesia hay hermanos ¿qué? Carnales. Entonces, a todo mundo no hay que pedirle consejo, solo a los hermanos ¿qué? Espirituales. Y yo me estaba haciendo una pregunta para uno saber cuando un hermano es espiritual, porque creemos que es el que más ora, creemos que es el que más ayuna, creemos que es el que habla en lenguas. No, Señor, ese no es el más espiritual. Y hay un texto que nos saca de dudas, Gálatas 5, 22 y 23, que hablan de ¿qué? De los frutos del Espíritu. Un verdadero creyente tiene los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos? Los 9 frutos: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y un cristiano que tenga esos 9 frutos es un cristiano maduro. Es un cristiano que toda su vida se ha dejado guiar por la palabra. Y un cristiano que tiene esos 9 frutos del Espíritu es un hermano que tiene la Biblia como la única autoridad de vida en su vida. Entonces, son a esos hermanos a los que hay que pedir consejo. Yo soy una persona que practico mucho esta parte. Cuando hay algo en el ministerio que está pasando, yo trato de buscar consejería en otros pastores que son de más experiencia que yo. Lastimosamente ese punto casi muchos no lo hacen. Entonces ya sabemos lo primero: busque a Dios, déjese guiar por Dios. Bien, tenga en cuenta a Dios. Cuando va a tomar una decisión, tenga en cuenta a Dios. Segundo, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los otros. Es decir, que usted antes de tomar una decisión, usted debe tener en cuenta a los demás. Pilas con eso. Antes de tomar usted una decisión, piense en los demás. Eso no nos lo enseña el mundo. El mundo nos enseña algo muy distinto, ¿no? Es usted su vida, haga lo que usted quiera, haga lo que usted siente, no piense en los demás, no, haga lo que usted crea que sea. Eso es lo que nos enseña el mundo, ¿no? En cambio, aquí vemos que la Biblia se va en contra de lo que dice el mundo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también cada cual también por lo de los otros. Usted sabe que usted es responsable también por la vida espiritual de los que están alrededor suyo. Usted es responsable, si usted es padre de familia, usted es responsable de la vida espiritual de su familia. Y la decisión que usted tome, eso puede afectar la vida espiritual de su familia. ¿Cuántas personas toman una decisión de irse para otro país, de irse para otra ciudad, porque allí me salió un empleo donde voy a tener mejores beneficios económicos? ¿Ha visto eso o no? Pero de pronto esa decisión va a perjudicar a tu familia, tal vez esa decisión va a perjudicar tu relación con tu cónyuge, tal vez esa decisión va a afectar la vida espiritual de los hijos.
Aún si usted se va para ese país, hasta el ministerio que usted tenía en la iglesia se puede ir a piques. Entonces, antes de tomar una decisión, piense ¿qué? ¿Cómo esto va a afectar qué? A los demás. Y no lo apliquemos a la familia, eso se puede aplicar a todos. Supongamos que usted tiene una empresa y en esa empresa tiene 1000 trabajadores y a usted le dio así, por el son de los cocos, le dio por cerrarla, que porque se va para otro país o se va para otra ciudad. Piense muy bien la decisión que va a tomar, porque esto puede afectar ¿qué? A muchas personas que están alrededor suyo, a muchas personas que viven por usted viven más de 1000 familias, todo por un capricho suyo. Cierto que la Biblia es muy linda, ¿no? Es hermosa, de cómo nos enseña o nos da pautas para tomar decisiones sabias. El tercer texto, donde hay un principio para tomar decisiones sabias, está en Proverbios 18:13. El que responde palabra antes de oír, le es fatuo y oprobio. Piensen en esa frase subrayada. El que habla antes de ¿qué? De escuchar. ¿Cierto que somos muy buenos así o no? Antes de tomar una decisión, escuche. Cuando usted escucha bien, usted va a poder tener sabiduría para tomar una buena decisión. A veces nuestras bocas nos meten en tremendos problemas, ¿o no? Porque tomamos decisiones así que a la loca, lo que se me venga a la mente, ahí mismo abrimos de una la boca. Pero hay personas que disciplinan su lengua, que disciplinan sus oídos. Y cuando una persona disciplina su oído, es una persona que aprende mucho. Va a pensar, va a escuchar, va a observar y no va a tomar decisiones ¿qué? Apresuradas. Quiero, Duan, que me coloques esta frase. Las decisiones rápidas son decisiones ¿qué? Inseguras. ¿Ustedes lo creen o no lo creen? Nunca tomemos decisiones trascendentales en nuestra vida a las carreras. Eso lo que nos va a traer es ¿qué? Problemas. ¿Qué tal ese novio? Nos vamos a casar, pero me tienes que responder en un minuto. Pues como se la puso difícil, ¿no? ¿Cuántas relaciones se han dañado porque no fuimos lentos para escuchar? Porque no escuchamos con atención, porque no nos tomamos el tiempo necesario para escuchar y meditar. ¿Cuántos errores se podían haber evitado si hubiéramos escuchado en vez de abrir nuestra bocota? Santiago, el hermano medio de Jesús, allí en el capítulo 1, versos 19 y 20, un texto muy conocido por nosotros, dice el apóstol Santiago: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Vámonos al cuarto texto. Lucas 14, 28 al 30. Este principio nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, quítele ahí edificar una torre y de pronto póngale ahí matrimonio?
Póngale ahí un negocio. Póngale ahí que me voy para otro país. Póngale ahí que me voy a noviar con este o me voy a noviar con aquella. Es decir, usted no va a edificar una torre, pero sí va a tomar una decisión. ¿Qué consejo nos da Jesús? Mira la parte subrayada. Usted, ¿por qué antes de tomar esa decisión, por qué primero no se sienta y calcula los gastos? A ver si tiene cómo acabarla. Este principio nos está diciendo que tomamos las mejores decisiones cuando meditamos y calculamos el costo. Siempre usted que vaya a tomar una decisión, calcule el costo. Razone profundamente calculando el costo que usted tiene que pagar por tomar esa decisión. Voy a dar algunos ejemplos. ¿Sigo con este novio? ¿Me caso o no me caso? ¿Hipoteco la casa o no? ¿Por qué no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Cuántos hermanitos han perdido la casa porque usted neciamente le prestó las escrituras a su hijo para que hipotecara la casa y hoy no tiene casa? ¿Compro o no compro casa? Piénselo también. Muy bueno comprar casa, pero piense, usted tiene un trabajo estable, porque tremendo usted meterse en una deuda de 200 millones de pesos y que a los 2 años usted quede desempleado. ¿Qué le va a tocar hacer? Entregar la casa. Así me ha tocado ver a muchos hermanos de la iglesia que compraron su casita y con el tiempo tuvieron que venderla para pagar el banco porque no tenían forma de seguirla pagando. ¿Compro ese carro o no lo compro? ¿Hago ese préstamo o no hago ese préstamo? Dual, me colocas la siguiente frase. No tomes una decisión permanente por una emoción temporal. Hay mucha sabiduría en esa frase. Vámonos con el quinto texto. Vamos a Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde. Otra versión dice, el prudente ve el peligro y corre. Otra versión dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Vamos a tomar mejores decisiones cuando usted y yo consideramos las advertencias. Y lo bueno es que Dios es tan lindo, tan hermoso, que cuando usted y yo estamos a punto de tomar una decisión trascendental en nuestra vida, Dios de una u otra forma nos advierte. Dios de una u otra forma nos advierte por medio de sueños, nos advierte por medio de un amigo, por medio de mi mamá, de mi papá, me aconseja. Uy, vine a la iglesia y el Señor me habló por medio de la palabra. Eso es una advertencia de parte de Dios. Yo recuerdo hace como, ¿cuánto? Por ahí unos 15, 16 años más o menos atrás, yo compré una moto, me hice un préstamo, me hice a la moto y esa moto nunca la saqué, estuvo casi un año ahí en la sala. ¿Y sabe por qué no lo hice? Porque yo soñaba que me accidentaba en ella. Entonces yo dije, no. Y una vez ensayando me aporrió un pie y yo dije, no, esto no va conmigo. Eso es otra señal. El avisado ve el mal y se esconde.
Todos hemos sido prevenidos en alguna ocasión, ¿o no? Pero no, nosotros somos como animales, para donde vamos, vamos. Por eso tenemos que ser cautelosos antes de tomar una decisión, tenemos que ser reflexivos antes de tomar una decisión, porque en todas las decisiones hay peligro. Proverbios 14, 15 al 16, este texto nos ayuda con este punto que estamos tratando. El simple todo lo cree. Otra versión dice, hay personas que creen todo lo que le dicen. Otra, hay personas que creen todo lo que oyen, mas el avisado mira bien sus pasos. Verso 16, el sabio teme y mejor se aparta del mal. Vámonos con el sexto texto, Deuteronomio 30, versículo 19. Para mí es uno de los textos lindos de la Biblia, y es un texto para mí muy evangelístico, ¿no? Yo con este texto puedo evangelizar a las personas, porque Dios nos dice que Él nos colocó en este mundo entre lo bueno y lo malo, entre la vida y la muerte, y al final dice una frase espectacular: escoge. Verso 19 dice, a los cielos y a la tierra, dice Dios, llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, os he puesto entre la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire lo que dice el texto: escoge tú para que vivas tú. Mire que otro texto que nos dice de que las decisiones que usted y yo tomamos afectan a todos los que están alrededor nuestro. ¿Qué nos está diciendo este texto? Que tomamos mejores decisiones cuando nos enfocamos en lo que es realmente de valor, cuando nos enfocamos en lo que realmente es perdurable. Hay personas que le dan prioridad a lo que no es perdurable. Hay personas que se matan toda la vida por alcanzar la fama. La fama hoy es y mañana no es. Hoy te ovacionan y mañana te tiran piedra. Así es la fama. Hoy estás bien y mañana estás vendiendo confites en un semáforo. Eso no lo hemos visto en las noticias de grandes actores de novelas, de películas, verlos que están en las esquinas vendiendo confites. Nosotros nos enfocamos en lo efímero, en lo pasajero, en lo que no dura, en el pecado, en las cosas de este mundo, en las posesiones, en el éxito. Aún dedicamos toda nuestra vida a una persona, la idolatramos, sabiendo que las personas se enferman y se mueren. Son cosas que no son de valor duradero. El Señor Jesucristo nos lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra, allí en Mateo 6, 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde nada dura, ya sea por la polilla, ya sea por el óxido o por los ladrones que roban y hurtan. Y el verso 20 el Señor nos dice, ¿por qué mejor les planteo un negocio bien bueno? Hagan tesoros ¿qué? En el cielo, tesoros que perduran, tesoros que trascienden este mundo, esta vida. Centrémonos, hermanos, en cosas que realmente valgan la pena. Hoy en día, lastimosamente, no le damos prioridad en hacer tesoros en los cielos. Y yo me hice una pregunta y la investigué. ¿Qué es hacer tesoros en los cielos? Y les voy a dar una lista de tesoros que usted y yo podemos hacer en el cielo. Cuando una persona es limpia de corazón, usted está haciendo tesoros en el cielo. Tener
hambre y sed de la Biblia. Eso es hacer tesoros en el cielo. Cuando usted muestra y hace misericordia, eso es hacer tesoros en los cielos. Cuando usted es un hombre pacificador, usted está haciendo tesoros en los cielos. Cuando usted y yo somos la sal y la luz de este mundo, estamos haciendo tesoros en los cielos. Cuando usted y yo guardamos los mandamientos, cuando usted y yo resistimos, aguantamos y no explotamos en ira, usted y yo estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando usted le es fiel a su cónyuge, cuando usted voltea la otra mejilla, usted está haciendo tesoros en el cielo. Cuando usted practica el perdón, cuando usted busca de Dios, usted está haciendo tesoros en el cielo. Tremendo ese texto. El séptimo texto está en Hechos 25:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando uno lee ese texto, el contexto, ¿qué estaba pasando? Cogieron a varios apóstoles, entre ellos el apóstol Pedro, para meterlos a la cárcel. Y la autoridad de esa ciudad le prohibió al apóstol Pedro: los vamos a soltar, pero eso sí, no pueden seguir predicando el evangelio. Ahí sí se la pusieron difícil al apóstol Pedro, aunque él la tenía muy clara. Pedro no le dio miedo de decirle esto a la autoridad: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Tomamos mejores decisiones cuando usted y yo rechazamos lo que no es la voluntad de Dios. Dele ese texto a su novio que le dice: ¿por qué no me da una probita de amor? ¿Usted qué le va a decir? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando alguien te diga: mira, vos tenés un negocio, vos no tenés que pagar tanto impuesto, yo tengo la forma de cómo pagar menos impuestos. ¿Qué le vas a decir? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando alguien te ofrece para probar droga, para tomarte la primer botella, la primer copita de ron, cuando alguien te invita a fumar por primera vez cigarrillo, ¿qué le tenemos que decir nosotros? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando alguien te invite a ver pornografía, cuando alguien te diga, cuando tu novio te diga: ¿por qué no nos vamos a vivir juntos sin casarnos? Qué pendejada eso, casarnos. ¿Qué hay que decir? Tantas cosas. Me voy a casar con un inconverso. Tenés una amistad de uña y mugre con un inconverso que te está perjudicando, que te está influenciando para mal. Pues tenés que escoger entre esa amistad y Dios, si amas tu vida espiritual. Y quiero que Duván me coloque esta frase, una frase hermosa. Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles. ¿Es verdad o no? Pero hay hermanitos que, como no tienen claras sus prioridades, patinan ante situaciones como estas. Y quiero terminar ya con Hechos 15, verso 37 al 40.
Ustedes saben que Pablo hizo 3 viajes misioneros, ¿cierto? Y que gracias a Dios por esos viajes misioneros es que el evangelio se regó tanto, y en el año 300 casi el mundo existente, la mayor parte conocían ya el cristianismo. Y muchos le echan la culpa al apóstol Pablo por esos 3 viajes misioneros. Ya Pablo había hecho el primero, que va desde Hechos 8 hasta Hechos capítulo 14. Y ya Pablo iba a comenzar con el segundo viaje misionero cuando tuvo este problema, este percance. Tenía que tomar una decisión el apóstol Pablo. Y dice, y Bernabé quería llevarse consigo a Juan en su segundo viaje misionero, a Juan Marcos. Pero Pablo, dice el verso 38, no le pareció bien llevar a Juan Marcos, porque él dice, no, pues es que en el primer viaje misionero él nos dejó tirados, dijo el apóstol Pablo. Verso 39. Entonces hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, y qué vergüenza, ¿no? No se pusieron de acuerdo. Entonces, ¿qué hicieron? Se separaron el uno al otro. Entonces Bernabé tomó a Juan Marcos, navegaron a Chipre y Pablo salió con Silas. Es como una de las poquitas peleas que hay en la Biblia entre siervos de Dios. Pero en sí eso es normal. No creamos pues que se nos acabó el mundo pues porque vimos la pelea entre Bernabé y Pablo, ¿no? Pues son seres humanos, común y corriente. Pero en 2 Timoteo 4:11, leamos ese texto. Pablo estaba en la cárcel, ya estaba anciano. Habían pasado ya muchos años. Y mira lo que dice Pablo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Juan Marcos y tráemelo contigo, porque Juan Marcos me es útil al ministerio. Las mejores decisiones se toman cuando yo me doy cuenta que me equivoqué. Y el apóstol Pablo se dio cuenta que se equivocó. El apóstol Pablo sabía que Juan Marcos era un buen elemento y que tal vez él tenía una razón del por qué se fue y los dejó tirados en el primer viaje misionero. Listo, Pablo se equivocó, pero él corrigió ¿qué? Su error. Tomó una mala decisión, pero la corrigió. Cometió un error, pero lo enderezó. Cometer un error y corregirlo es una de las maneras más poderosas de aprender. ¿Usted sabía eso? Vuelvo y repito. Cometer un error y corregirlo es una de las maneras más poderosas de aprender. Mírenlo del hijo pródigo. Yo creo que ese hijo pródigo no quedó con ganas de volverse a salir de la casa de su padre. Le fue mal. Aunque algunos hermanitos no aprenden ni cometiendo errores. ¿Es verdad o no? Ni dándoles en la cabeza aprenden. Y cometen el mismo error y nada que aprenden, y nada que aprenden. Hay un texto que habla de eso, Proverbios 26:11. Un texto duro. No se enojen conmigo porque este texto no lo escribí yo. Eso el autor de Proverbios dice, como un perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Para poder aprender de los errores, primero tenemos que aceptar que cometimos un error. Segundo, aceptar las consecuencias y las responsabilidades que trajeron esa mala decisión. Y tercero, arrepentirnos. Porque
De esa forma así vamos a aprender de los errores. Cuando con humildad reconozco que la embarré. Con humildad acepto las consecuencias de mis errores. Y con humildad me arrepiento de no volver a cometer ese pecado. Le cuento que yo me gocé preparando este estudio. Espero que también haya sido de bendición para nosotros. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das, Señor, de ser pastor de esta iglesia hasta el día de hoy. Gracias, Dios, por mis hermanos que hoy se dispusieron a madrugar, a levantarse un poquito más temprano, un domingo, día de descanso, y venir y dedicárselo al Señor. Te damos gracias, Padre, por la palabra que hemos escuchado. Dale gracias a Dios, porque Él sabe todo lo que te está pasando. Dios sabe que en estos días tienes que tomar decisiones trascendentales en la vida. Qué bueno que te hagas al material, a este estudio, que lo estudies en casa con más tiempo y déjate guiar por Dios, déjate llevar por Dios. Dios, llévanos en paz y en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.